Hola hermanos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a una transmisión en vivo más de El Culto, donde podemos adorar y exaltar a Dios, aprender sobre Él también. Y bueno, también desearles un muy feliz día a todas las madres. Deseo que Dios las siga bendiciendo y que bueno, puedan pasar hermoso su día. Y bueno, quiero dejar este culto en manos del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, gracias por este día, gracias por este momento que podemos apartar, Dios, para poder alabarte, Señor, aprender sobre ti. Te damos gracias por las madres, te pido que tú las bendigas, Señor, y que puedan disfrutar de este hermoso día. Y bueno, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas guía de este culto, que tú estés en medio de nosotros, que tú seas el centro de este culto, Señor. En tu nombre, Jesús, amén. Y bueno, ahora quiero darle paso a las alabanzas. Muy buenas tardes hermanos, siempre es un placer poder estar saludándolos, aunque sea a la distancia, pero poder estar unidos, compartiendo. Y quiero dejar este tiempo y me gustaría que me estén acompañando a estar orando por este tiempo para dejarle todo esto en manos de Dios. Así que los invito a estar orando conmigo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos, Señor, a través de esta plataforma. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tenemos la posibilidad de adorarte, de alabarte, Señor. Te pido que tú estés obrando en nuestros corazones, que tú nos estés guiando en todo momento, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, y queremos dedicarlo a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Y los invito a estar alabando a nuestro Dios. Esta hermosa alabanza que dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y obviamente que es mucho mejor estar con Dios porque sabemos que Él nos va a estar protegiendo, Él nos va a cuidar y obviamente que vamos a estar una eternidad con Él. Y obviamente que eso es si nosotros lo elegimos y qué lindo es poder decirle: yo te elijo, Señor, yo quiero estar contigo. Así que los invito a estar alabando a nuestro Dios.
habitar en la casa de Dios. Y qué increíble es nuestro Dios, es poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios. Así que vamos a declarar eso en el nombre de Jesús y los invito a seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Poderoso, grande, fuerte. Qué lindo es poder alabar a nuestro Dios y declarar esas cosas a nuestro Dios. Y los quiero seguir invitando a alabar, a seguir alabando a nuestro Dios, a seguir adorando su nombre. Los invito a poder estar también reflexionando en todo lo que dicen las canciones, porque a veces uno alaba, ¿no? Adora y qué lindo, qué lindas alabanzas y uno como que le gusta, pero es importante tener en cuenta qué es lo que realmente está diciendo la canción, cómo se expresa, ¿no? Y cómo lo expresamos nosotros, ¿no? Sabemos que Dios está con nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros le decimos a Dios que es poderoso, que es increíble? Quizás no lo decimos mucho, pero con estas canciones, con algunas alabanzas, como la que cantamos hace un ratito, tenemos esa oportunidad de poder reflexionar sobre eso, de poder recordar qué tan increíble y qué tan poderoso es nuestro Dios. Y esta canción no escapa a esa excepción, porque no hay nadie como Dios. Él es indescriptible,
y tiene un gran poder. Y bueno, esta canción habla de que Él viene como una cascada, Él viene a llenar nuestra vida y en la forma en la que nos ama, con esa fuerza como una cascada, es ese amor con el cual Él nos ama. No es otro amor que diga, ah, sí, yo te amo nomás de palabras. Él nos ama de verdad, a tal punto que Él entregó su vida por nosotros. Y qué lindo poder dedicarle estas alabanzas. Eres agua que en verano me refresca, en el viento puedo escuchar tu voz, melodías haces que para ti abren un lugar lleno de mi corazón. Eres aire que en verano me refresca, me renuevas desde adentro y fruto. Sé que en cada temporada en ti seguro estoy, de mí permanece tu favor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Eres lluvia que despierta mi esperanza, bondadoso eres sin comparación, infinito, inagotable, tú eres amor, eres tú para mí en la habitación. Oh, oh, Tienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Tienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Tienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Amén. Y bueno, hermanos, yo quiero pasar a compartirles una reflexión que se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13, para aquellos que quieran buscar. Repito, Mateo 25, del 1 al 13. Y se trata de la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: De cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, esta historia a mí me tocó muchísimo en mi tiempo devocional. Me llevó a reflexionar primero a mí, en mi vida, cómo estaba yo, ¿no? Porque las 10 vírgenes representan a la iglesia y el esposo representa a Dios, obviamente. Entonces, algún día va a llegar un tiempo que nosotros ya no estemos más en este mundo o que Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿no? Puede pasar ambas cosas. Entonces yo me pregunté, ¿no? O sea, yo tengo mi lámpara encendida y cuando me refiero a mi lámpara encendida es que estoy dejando que la luz de Jesús brille en mí, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos decir, sí, quiero Jesús, que brilles en mí, pero no estamos nutriendo de Dios, no lo estamos conociendo, no estamos buscando de Él, ¿no? Y a veces yo me he encontrado en una situación así y cuando yo realmente he buscado de Dios y he querido ir más a profundidad, realmente siento que algo diferente hay dentro de mí. Y es impresionante cómo Jesús cambia y cómo Jesús transforma, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, si nosotros dejamos, que es importantísimo, que nosotros dejemos que Jesús transforme, que Jesús haga, pero tenemos que dejar nosotros y hacer de nuestra parte. Jesús está dispuesto, Dios está dispuesto, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos. Y ojalá que realmente podamos tener esa lámpara encendida, ¿no? Cuando Jesús venga, para que realmente, o sea, nos pueda identificar, que realmente el día que ya no estemos acá o que Jesús venga, que Jesús realmente no nos diga no los conozco o no te conozco, sino que realmente vamos a estar con esa lámpara encendida, llena de aceite para que realmente pueda funcionar. Y solamente Dios puede hacer funcionar, tener como esa lámpara encendida. Así que los animo a que realmente podamos estar reflexionando cómo estamos, ¿no? Para algún día, ¿no? Estar juntos a Dios. Así que bueno, los dejo con la próxima tanda de alabanza, ¿sí? Para que puedan seguir adorando a Dios y bueno, espero que puedan estar reflexionando sobre esto, así como yo estuve reflexionando, fue algo que me confrontó y me fue de mucha bendición. Y bueno, deseo que Dios los bendiga mucho y bueno, que puedan seguir disfrutando de este culto. Seguimos adorando a nuestro Dios y también declarando su amor, declarando que solo Él nos basta, solo Él es el que puede llenar ese vacío que está en nuestros corazones. Solo Él puede transformarnos, así que les invito a estar adorando a nuestro Dios. Solo Jesucristo basta. Acercamos sin temor.
fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Qué grande es Dios. No hay lugar más alto que estar a los pies de Dios, que estar a los pies de Cristo. Seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Abre mi corazón, a tus pies. Te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Seguimos adorando a nuestro Dios. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento
beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. De tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Sí, Señor, el fuego de tu espíritu no se apagará jamás. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Tu espíritu no se apagará, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Queremos pedirte, Señor, que tú estés hablando a través de la persona que compartirá el mensaje el día de hoy. Gracias porque tenemos la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, transformando vidas, Señor, y sigue bendiciendo este día, esta reunión. En tu nombre, Jesús. Amén. Buenas tardes. Aquí estamos para compartir nuevamente la palabra de Dios, este momento de reflexión. Quiero orar todos juntos. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta tarde que nuevamente nos podemos encontrar alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, pero también, Señor, fortalezcas nuestra fe en este tiempo de estudiar lo que tú nos has dejado para reflexionar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero poner como el título para esta meditación, esta predicación, las palabras sapo de otro pozo. Creo que todos nos hemos sentido alguna vez como sapo de otro pozo. Pero también tuvimos otros tiempos, como por ejemplo esos tiempos cuando nos sentimos como pez en el agua. Pero volvamos al tema del sapo del otro pozo. Parece que ese sentimiento de sentirse sapo del otro pozo no para frente a la popularidad. Aún más, son tantas las figuras populares que se pierden en las drogas, en las infidelidades, en los suicidios, que es evidente que muchos de ellos se sienten realmente como sapo de otro pozo, aunque a primera vista parece que son muy populares. Y a veces, o muchas veces, no saben cómo salir de allí. Pero tampoco este sentimiento no para frente al éxito económico, porque muchos de los que tienen éxito económico nunca logran saciarse, siempre quieren más. Ponen en juego su vida, su familia, sus amistades, su salud y aún sus convicciones. Siempre les parece que la posibilidad de sentirse como pez en el agua está cuando pueden lograr esta otra ganancia. Y en realidad eso demuestra cuán fuertes se sienten como sapo de otro pozo y cuánto esfuerzo hacen para salir, para solamente darse cuenta después del próximo paso que se han enterado más. La primera vez que aparece este sentimiento de sentirse sapo de otro pozo en la Biblia, lo tenemos en relación con Caín. Caín
el que había matado a su hermano. Allí en Génesis, el capítulo 4, el versículo 11 y 12, nosotros leemos Génesis 4, 11 y 12. Ahora pues, y esto le dice, él recibe ese mensaje después de haber matado a su hermano Abel. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Obvio, en este caso, esta sensación o esta experiencia de ser un errante y un extranjero, un sapo de toposo, era consecuencia de haber matado a su hermano. Un pecado importante. Esto es algo como que también nos dice allí en Isaías 57, el versículo 20 en adelante, Isaías 57, el versículo 20 en adelante. Pero los impíos o las personas que no creen son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los que no creen, los impíos. No hay paz para ellos, los que hacen las cosas mal. Qué interesante es ver eso. A veces tiene una apariencia como los populares o los que tienen éxito económico, como que realmente está como peces en el agua. Cuando de repente se suicidan, la gente se da cuenta que no era así, que era solamente una máscara, solamente algo que estaban mostrando. Y es interesante que Caín tenía que experimentar eso, y lo experimentamos con Adán y Eva, que perdieron el paraíso, y podríamos mencionar una y otra de las personas que fueron por ese camino. Pero después tenemos allí un otro personaje, o otros personajes, del cual se comenta este tema como una característica de su vida. Veamos allí en Génesis, el capítulo 23, el versículo 4, Génesis, el capítulo 23, el versículo 4, nos dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. ¿Quién lo dice eso? Abraham. Abraham había salido, por mandato de Dios, de su ciudad natal, Ur, y había ido en camino hasta Harán primeramente, donde quedó unos años hasta que falleció su padre, y después siguió hasta Canaán, y ahora estaba en Canaán, y esto lo dice a la gente ahí de Canaán, que él era como un extranjero allí en esa tierra. Un poco más adelante, en el capítulo 26 de Génesis 26, el versículo 3, Dios le habla a Abraham y le dice estas palabras: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Interesante. Habita como forastero en esta tierra. En este caso, el sentirse sapo de otro pozo era por el camino de Dios. Era la recomendación de lo que Dios estaba diciendo. En la carta a los Hebreos, nosotros tenemos unos cuantos versículos que explican esta situación de Abraham. Quiero leer con ustedes allí en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, donde está diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Forastero. Por la fe habitó como extranjero, la palabra extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué lo hizo? En el versículo 10 tenemos esta respuesta: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante. ¿Por qué seguía viviendo en un país extranjero, como forastero? ¿Por qué seguía?
Bueno, porque esperaba una ciudad diferente. Sigue diciendo este pasaje allí en el versículo 12 de Hebreos 11, dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está una persona, Abraham, que estuvo dispuesto de vivir como forastero y extranjero en un país que Dios le había llevado. De esta persona, al final de cuentas, salieron innumerables descendencias que llevaron parte de la bendición por todo el mundo, una promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 12. Pero la carta de los Hebreos sigue explicando esta situación. Hebreos 11, el versículo 13, dice allí: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ya está hablando no solamente de Abraham, está hablando de muchos más que estaban allí o que siguieron este camino de Abraham. Y capaz tú eres parte de esa gente que están siguiendo ese camino de Abraham, el camino de la fe. Pero, ¿por qué estaban viviendo ese camino, esa vida como extranjeros y peregrinos? Sigue diciendo: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. No hay duda que Abraham tenía tiempo para volver a Ur, pero nunca intentó, y aún más todavía cuando su hijo se iba a casar, específicamente mencionó que no volviera a Ur, específicamente no volviera a Mesopotamia. Interesante. Bueno, porque Dios tenía una promesa para ellos y estaban esperando algo muchísimo más grande que esa ciudad como era la de Ur. Conforme a él lo murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué interesante, estamos hablando de un lugar diferente. Un lugar diferente. Caín se sintió como sapo de otro pozo. Personas, enorme cantidad de personas, y tú lo sabes, cuántas veces nos sentimos como sapo de otro pozo. Y acá de repente Dios los mandó para que caminaran como forasteros y extranjeros hacia un lugar donde esto iba a ser muy diferente. Miren qué interesante, cuando Pedro escribe su primera carta, primera Pedro, en el capítulo 2, 11 en adelante, leemos las siguientes palabras: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y sigue mencionando en el versículo 12 unas cuantas recomendaciones para vivir esta vida como Abraham, como extranjeros y peregrinos. O sea, está diciendo específicamente que nosotros como cristianos, como personas de fe en Dios, vamos a tener algunas veces esa experiencia de que esto no es el lugar para estar como pez en el agua. Este no es el lugar donde nos sentimos realmente en casa. Sí, va a haber momentos, pero va a haber momentos donde no nos sentimos así. Y miren qué interesante, cuando Pablo escribe y usa esta palabra, la tenemos en Efesios, el capítulo 2, el versículo 19 en adelante. Efesios 2, el versículo 19 adelante. Allí dice específicamente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Interesante. Esto está diciendo en forma gramatical presente. Eso significa que es ahora.
ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, sino la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y sigue mencionando, pero específicamente dice que ya ahora experimentamos de alguna forma un anticipo de esto sentirse, de vivir o ser como pez en el agua. ¿En dónde? Bueno, específicamente lo está diciendo como ciudadano de los santos. Un poco antes, Pablo había escrito que el Espíritu Santo es el primer pago de la herencia de lo que Dios nos va a dar. O sea, cuando Dios nos toca, cuando Dios nos habla, cuando experimentamos la presencia de Dios, cuando estamos juntos y adoramos juntos en la iglesia, cuando estamos en la presencia de Dios juntos con hermanos, experimentamos algo de eso, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué linda promesa. Ya ahora en esta vida tenemos esta posibilidad de realmente sentirnos en casa, realmente sentirnos como que llegamos en casa. Pero la promesa no termina aquí. Y lo lindo es que no termina. Estos son algunos anticipos de lo que Dios tiene preparado para su Hijo. Y es cuando vamos entonces a Apocalipsis. Me gusta mucho ese Salmo, el capítulo 21, donde de alguna forma describe esta realidad de haber llegado a casa. Donde dice, capítulo 21 de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No la vamos a hacer nosotros, es que Dios la va a traer. Él la va a construir, Él la va a traer, y nosotros vamos a tener esa posibilidad de ser parte de esta nueva ciudad que es santa. ¿Santa por qué? Porque no va a haber maldad allí ninguna. Solamente va a haber las cosas buenas allí. Qué lindo que podamos tener esa expectativa. Ya ahora experimentar algo de esta realidad de sentirnos en casa. Pero un día estemos completamente en casa. Pero el texto no termina aquí. Dice ahí, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué significa eso? Tabernáculo es una carpa. Pero es muy interesante esta palabra tabernáculo, porque cuando para Moisés subió para estar con Dios en el monte, Dios le dio indicaciones para levantar una carpa en medio del campamento de Israel, porque Dios iba a caminar en medio de su pueblo. Interesante. Y así siguió por muchos años. Y en realidad Él nunca dio mandamiento para construir un templo. Eso fue un pedido de los reyes. Pero sí, cuando Jesús viene a la tierra, ahí en Juan 1:14, dice específicamente que Jesús vino y levantó su tabernáculo entre los hombres. Y acá nuevamente dice, y lo dice de una forma tan linda, esa vez cuando Jesús vino para salvarnos, para mostrarnos el camino. Pero acá ya dice, cuando llegamos a casa, que Dios va a vivir en medio de su gente, en medio de sus hijos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tiene sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas expresiones que a veces usamos como sapo de otro pozo, realmente el pecado, las cosas mal hechas, nos llevan a sentirnos así. Y hay muchísimas personas que en su gran esfuerzo, como Caín, para sentirse bien, en realidad se entierran cada vez más. Pero hay un camino que Dios le enseñó a Abraham, que Dios enseña a través de la palabra de Dios. Ese camino, aunque a veces puede ser que te sientas como sapo de pozo, al final de cuentas y ya ahora, tiene esas experiencias de sentirse en casa, para un día llegar a sentirse en casa completamente. ¿Cuál de los caminos tú vas a elegir? Es una pregunta muy importante. Tú puedes ir por el camino de Caín y en tu búsqueda de satisfacción de tu enojo, de tus celos, seguir haciendo las cosas mal y al final de cuentas caminar por este mundo como un forastero, un extranjero, como un sapo de otro pozo. Pero tú puedes caminar por los caminos de Dios como un Abraham y ser un partícipe de esta cantidad de gente, un iniciador para personas para que puedan entrar en este camino y sentir y experimentar esos momentos donde realmente se sienten en casa, sabiendo que un día van a estar plenamente en tu casa, en su casa. ¿Qué camino tú eliges? Si tú quieres elegir el camino del Señor, el camino hacia Él, llegar a la casa, es para que Dios sea parte de tu vida, invitarlo a tu vida, porque realmente vale la pena. En un momento de gran incertidumbre, Dios te puede dar esa claridad de que te puede dar paz y te puede llevar a sentirte en casa. Que Dios te bendiga. Oh Señor Jesucristo, tú conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, cómo cada uno se siente. Tú sabes, Señor, cuántas veces nos pasa que no nos sentimos realmente en casa. Cuántas veces sentimos que estamos desubicados en el lugar donde estamos. Pero, Señor, gracias, porque cuando nos acercamos a ti, tú llenas nuestro corazón con tu paz, con ese anticipo de estar en casa, para estar en tu presencia, de que tu presencia nos llena. Señor, te pido en este momento que toda persona que en este momento está abriendo su corazón para recibirte a ti, Señor, para que tú llenes ese corazón con tu paz y los guíes por ese camino que al final de cuentas lleva hacia el sentirse, hacia el estar en casa contigo. Oh Señor, derrama tu espíritu para que eso pueda ser una realidad en todos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.